Ya volvimos para el último bloque de la noche. Asylum Access, Fundación para la Justicia Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración acusan a los gobiernos de México y al gobierno de Estados Unidos de violar los derechos de las personas migrantes. Estas organizaciones señalan que bajo el título 42, personas migrantes son expulsadas a México y que de aquí las trasladan vía terrestre hasta la frontera con Guatemala. Ayer informaron que del 5 al 31 de agosto se registraron 34 vuelos con este mecanismo. El título 42 permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener, examinar médicamente y expulsar a personas que llegan a Estados Unidos si se sospecha que padecen enfermedades transmisibles. El 25 de agosto, estas cuatro organizaciones presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mexicana, y el 3 de septiembre iniciaron una demanda de amparo contra el gobierno de México. Señalan que las expulsiones violan el derecho al debido proceso y al asilo establecido en la legislación nacional e internacional. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió a Estados Unidos terminar con las restricciones relacionadas con el título 42 y advirtió que delegar a terceros países la responsabilidad del asilo contraviene el derecho internacional, así como los principios humanitarios. En julio, Estados Unidos deportó a 95.788 personas migrantes al último país de tránsito o al país de origen. El 45% de estas deportaciones fue precisamente bajo el título 42. Aureliana, empiezo contigo. ¿Cómo ves este tema? Evidentemente, organizaciones de la sociedad civil se están movilizando un poco para tratar de defender los derechos de personas migrantes, porque en efecto, sí, hay que decirlo, lamentable la política migratoria que Estados Unidos le está imponiendo a México. Sí, pues primero rescatar el papel de las organizaciones de la sociedad civil que tanto se critican, que tanto se estigmatizan, ¿no? Que tanto se castigan, que hoy pues tienen que actuar porque hay un abuso de Estado. Hay un abuso de Estado en medio de una crisis migratoria, donde además hay un tema de disminución presupuestal para los organismos que se encargan de la gestión de esa migración, ¿no? Con solamente el 0.29% de aumento presupuestal para el Instituto Nacional de Migración, bueno, que es, creo, de las peores instituciones en materia de acción pública del Estado en general, no de este gobierno, sino que es una tendencia, y sobre todo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que ella claramente se ve disminuir su presupuesto cuando de 2013 a 2021 las solicitudes de refugio han aumentado de cerca de 6,000%. Entonces ahí estamos pues totalmente en una paradoja, y una paradoja que también pues recoge un modelo colonialista como es el modelo de Estados Unidos, que nuevamente quiere imponer a México y chantajear a México con el tema de la migración, ofreciéndole, pues por un lado, con esta administración Biden, todo el tema de las vacunas o de la inversión en materia económica, o con la administración de Trump, con la amenaza de los aranceles, ¿no? Es claramente una moneda de cambio, y vemos ahí pues una paradoja también en la postura de México, ¿no? Cuando pues el presidente dice, no, pues no los podemos recibir porque no podemos garantizar su seguridad, pero entonces, ¿pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía o estamos enfrentándonos a un Estado fallido? ¿No? Cuando él dice también que celebra el número histórico de las remesas de los mexicanos en el exterior que nos están llegando, pero está Sí. criticando a esas personas, esas familias que vienen pues a sobrevivir y que están viajando en familia y que hay que también un poco pues desestigmatizar este tema del migrante, que son personas De acuerdo. sin estudios, que son personas que no son capaces, ¿no? Y que creo que hay que rescatar. Arturo, ¿cómo lo ves tú? Esto ocurre también mientras en Estados Unidos pues están una delegación de funcionarios y funcionarios mexicanos encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, también por la secretaria Tatiana Cloutier, en un diálogo económico de alto nivel que no se había dejado, digamos, en suspenso, se había suspendido hace 4 años, es recuperado ahora en estos gobiernos, pero los dos gobiernos, como dijimos al inicio, demandados por organizaciones de la sociedad civil. No, yo celebro que las organizaciones de la sociedad civil, esas que realmente están a ras de suelo trabajando y apoyando a las personas en situación de vulnerabilidad, a los grupos de atención prioritaria, estén realizando estas denuncias. Como lo señala Aurelien, muchas de ellas, la gran mayoría, son personas solicitantes de refugio o merecedoras de protección internacional, sujetas de protección internacional, por lo que el Estado mexicano está fallando doblemente. Está violentando la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político en su artículo sexto y artículos 24, en su artículo sexto,
en donde se establece que no se pueden devolver a su país de origen a las personas solicitantes de refugio en tanto se resuelve. Ahora, y es cuestión que se está haciendo. Estas personas solicitantes de refugio se les devuelve a sus países de origen y lo que cuentan las organizaciones de migrantes y los propios migrantes, las personas propias migrantes y solicitantes de refugio es lo que te dicen que una vez que si las deportan, las van a asesinar. Es terrible lo que estamos haciendo como Estado mexicano, violentando los derechos humanos de las personas migrantes. Me parece lamentable o por lo menos hipócrita que la sociedad mexicana y nuestras autoridades celebremos, ¿no? Vengan todos los refugiados de Afganistán, pero si eres hondureño, salvadoreño o guatemalteco, pues las puertas de México no están abiertas. También se está rechazando, se está incumpliendo el compromiso que tiene México contraído legalmente del no rechazo en la frontera de las personas solicitantes de refugio. Entonces es muy importante hacer esta diferencia entre personas migrantes y personas solicitantes de refugio o refugiadas, ya que debemos saber que estas personas no corren riesgo en su integridad física, en su vida. Entonces el gobierno de México, si el presidente López Obrador ha dicho que estamos tomando una postura en contra y nos estamos planteando en contra de Estados Unidos, ¿por qué le estamos haciendo esto a nuestros hermanos migrantes centroamericanos? ¿Es por su color de piel? ¿Por la región en la que se encuentran? ¿O por qué si manejamos un doble discurso? Es terrible. Para el periodo 2019, la Comar solicitó un presupuesto de 127 millones de pesos. Se le otorgaron cerca de 40 millones de pesos para atender las denuncias, para atender las solicitudes de refugio. Entonces, sí, está poniendo en riesgo al devolver a las personas a su país de origen e incumpliendo tratados internacionales y la propia legislación mexicana, que estaban obligados a seguir por principios del artículo primero constitucional. Bien. Diputada, ¿cómo lo ves? No podemos permitir. Devolverlos es matarlos. Así es. Eso es. Devolver a una persona es matarla, es condenarla a muerte. Diputada, ¿cómo lo ves tú? En efecto, hay quien dice que parece que tenemos una política migratoria que es contradictoria, una política que tiene por este lado o que recoge esa tradición que ha tenido la diplomacia mexicana de asilo para las personas afganas, en este caso, afganos sí, pero centroamericanos y haitianos no. ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, nuestro país se había caracterizado, era una constante, el trato y el respeto que se debía de tener a nuestros connacionales. Y justo decirlo, hasta julio de este año, el Instituto Nacional de Migración reportó que en nuestro país habían ingresado 117,000 personas no documentadas. ¿Qué es lo grave de este tema? Y aquí coincido plenamente con lo que dice Arturo, que más allá de todos los tratados internacionales que nuestro país es parte, que hemos suscrito, pues hoy vemos cómo se está violentando el artículo 1 constitucional, que tiene que ver con que todas las personas en territorio nacional gocemos de los mismos derechos y de las mismas garantías. Es grave ver el uso que se le está dando a la Guardia Nacional. Hoy vemos a los elementos de la Guardia Nacional haciendo una constante violación a los derechos humanos. Y en el tema migrante, que es amplísimo, hay toda una serie de protocolos que se deben de atender y que hay que decirlo, las personas que migran a otros estados, que migran a otros países, dejando sus familias, dejando su tierra, pues lo hacen por una condición de necesidad, no es un tema de gusto. Entonces, yo soy una convencida en que está siendo realmente un problema que se debe de atender de manera integral y que debe haber un respeto absoluto, no en discurso, como le gusta hacerlo el presidente en todos los shows matutinos, sino un verdadero respeto a los derechos y a las garantías, principalmente de los niños, las familias, las mujeres, las personas con alguna condición de vulnerabilidad que están cruzándose en nuestro país por la frontera sur en su intento de llegar a los Estados Unidos. Entonces volvemos a lo mismo y seguramente el presidente está muy molesto por estos llamados de la sociedad civil organizada, porque ya sabemos que al presidente no le gusta este gobierno de Morena, no le gusta para nada, todo lo contrario, el trabajo voluntario que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues ya más adelante podemos hablar de esto. Bien. Finalmente, Estefanía, y vi también la mano levantada de Arturo. Después de Estefanía tuve la oportunidad también de hacer un último comentario. Adelante, ¿cómo ves esta política migratoria, lo que está ocurriendo también con estas organizaciones en el marco de ese encuentro que se está dando en Washington, del cual hablaremos también sin falta el lunes próximo? Pues
yo veo varias cosas. La primera es muy desafortunado que hay una transformación que no ha llegado, y esa es la transformación a la política migratoria, al actuar de las autoridades de migración y sobre todo del Instituto de Migración, que ha sido durante mucho tiempo sin más el más violento, el que más viola derechos humanos, en los que no se contempla absolutamente ningún tipo de política con perspectiva de derechos humanos, y creo que esa es una de las grandes faltas. Este es un tema más allá de pensar en que se tenga que defender un lado de otro, es un tema que nos tiene que preocupar a todas las personas que estamos a favor de que se les reciba a las y los migrantes que cruzan la frontera, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que no queremos ver más videos como los que vimos de migrantes siendo pateados y violentados, que sabemos lo que sufren las mujeres que vienen caminando kilómetros desde sus casas, que nadie se va de su casa porque quiere, sino porque tiene que irse, y creo que ahí nos hace falta como sociedad aglutinarnos alrededor de ese discurso. Es verdad que tenemos un lado de la política conservadora que se rehúsa a entender que debería no existir esas fronteras, o por lo menos tener un flujo muy bien organizado, como se pretendió al principio del sexenio, porque hay que decir que el plan al principio del sexenio era darles identificaciones, ingresar a las personas bajo este esquema humanitario, que se les pudiera identificar porque tienen derecho a la identidad, y creo que a partir de la pandemia eso se fue desvaneciendo y terminamos en la situación que tenemos ahora. Ahora, es verdad que esto va contrario a los tratados internacionales de los que México es firmante, que va contrario también al debido proceso que tenemos en México, por lo menos para quienes han sido deportados sin más, a las personas deportadas, pero que también bajo el título 42 que instauró Donald Trump antes de irse, se han hecho la mayoría de estas acciones, y por eso creo que veo pertinente que las organizaciones lo estén haciendo de esa manera, en tanto obligar al gobierno de Estados Unidos y obligar al gobierno de México a hacerse responsable, no aceptar que existe solamente un problema de protección de derechos humanos, sino que hay una falta de visión largoplacista, de que esto no es algo que se vaya a terminar. Así que si no hay coadyuvancia entre estos dos países, y por eso me parece que la tarea que están haciendo las organizaciones es muy importante, es algo que probablemente no vaya a terminar ni ahora ni nunca. Bien, manos levantadas de Arturo y de Aurelien. Les pido 20 segundos a cada uno porque ya se acabó el tiempo de este bloque. Adelante, Arturo, y después Aurelien. Sí, no, es fundamental, rapidísimo, tocar el tema de niñas y adolescentes. Se está violentando gravemente el principio de unidad familiar y no de tensión. Eso debe atenderlo el gobierno de México lo más pronto posible. Y en segundo lugar, en 2019 se aprobó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Que alguien le pase a la Guardia Nacional esa ley para que la aplique, para que la lea con detenimiento y sepa que no puede golpear, no puede insultar, no puede hacerle nada a las personas migrantes o solicitantes de refugio o protección internacional, o sujetas de protección internacional. Bien, en efecto. Perdón, lo debo condenar, y se les debe, y les solicito a la diputada ahora que van a revisar el presupuesto 2020 de egresos de la Federación 2022, que se les destinen más recursos a la Comar y sobre todo a las Procuradurías de Protección de Niñas y Adolescentes. Eso es fundamental, si no, no vamos a poder avanzar en una política migratoria humanista. Coincido. 44 millones de pesos tiene la Comar este año para poder funcionar con tantas solicitudes de refugio que se han incrementado de manera exponencial en México. En contraste, la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, la que se encarga incluso de financiar a la patrulla fronteriza, tiene como presupuesto 16,000 millones de dólares. Aurelien, rapidísimo, 20 segundos porque nos tenemos que ir. Nada más cierro con una pregunta. O sea, desde que se creó la Guardia Nacional, miles de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy con este tema yo cierro con esto. ¿Dónde está la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Así es. Pregunta que se hacen muchas personas también en sociedad civil. Hacemos una pausa y al regresar volvemos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche. Con la paparrucha no te vayas.